Una de las metas más comunes que tienen las personas que están aprendiendo español es ser fluidos, hablar fluidamente en español. Y lo entiendo, es una meta que tiene mucho sentido y me parece normal que sea una meta tan común. Sin embargo, creo que uno de los problemas es que no tienen una definición concreta de qué significa ser fluido. Para muchos, ser fluido es conocer toda la gramática y todas las estructuras más complejas, o hablar sin cometer ningún error, o poder hablar rápidamente, o simplemente poder comunicar tus ideas con cierta facilidad. La verdad es que no existe una definición correcta o incorrecta de ser fluido. Lo importante es saber qué significa para ti ser fluido, para que todo el trabajo y todo el tiempo que inviertas aprendiendo español sea para llegar a esa meta con tu propio significado. Para mí, ser fluido es poder entender y comunicarte con cierta rapidez y facilidad en las situaciones reales de tu vida. Y repito, esta es solo mi definición de ser fluido, pero no significa que sea la única o la mejor para todos. Cuando hablo de poder comunicarte en situaciones de tu vida real, me refiero a que cada persona tiene diferentes necesidades comunicativas. Por ejemplo, quizá yo pueda ser muy buena al momento de hablar con mis amigos y mi familia sobre todo lo que pasa en mi vida, pero si intento hablar sobre física cuántica, quizás sea mucho más difícil encontrar las palabras y mi vocabulario probablemente no va a ser el mejor. Por eso, mi definición de ser fluido incluye pensar en qué situaciones yo quiero o necesito ese idioma. Y esa es la razón de este video, darles algunos puntos que yo considero importantes al momento de aprender español, para que con el tiempo puedan llegar a su meta y por fin puedan decir que hablan español fluidamente. Pero antes de comenzar, si les gustaría ver este video con subtítulos en español o quieren tener la transcripción, pueden suscribirse a la comunidad de Patreon, donde encontrarán este y mucho contenido más. Les dejaré el enlace en la caja de descripción. Ahora sí, empecemos. Número 1. Usar input comprensible. La teoría del input comprensible fue creada por un hombre llamado Stephen Krashen entre las décadas de los 70 y los 80, lo que significa que es algo bastante nuevo. El input es todo lo que escuchamos y todo lo que leemos para aprender un idioma. Puede ser la radio, un podcast, un artículo, un libro, etc. Básicamente, esta teoría nos dice que las personas aprenden mejor un idioma cuando se exponen a un input un poco más avanzado que su nivel. Krashen piensa que no puedes escuchar o leer cualquier cosa. Es importante que puedas entender lo que escuchas y lo que lees. Por eso es muy importante exponerte a un input comprensible correcto para tu nivel. Necesitamos entender entre el 70-90% del input que escuchamos o leemos. Pero Krashen también piensa que el input no debe ser solamente comprensible, sino que también debe ser interesante. Muchas veces el problema con esta teoría es que los estudiantes se sienten frustrados cuando no pueden entender algo y quieren entender absolutamente todo. Y sí, es importante entender, pero muchas veces, aunque no conozcas una palabra, puedes adivinar su significado gracias al contexto y gracias a las otras palabras que sí entiendes. Esta información vale millones. De hecho, esta forma de adquirir vocabulario es muy útil porque adquirimos y aprendemos palabras nuevas de forma inconsciente, solamente con el contexto y el vocabulario que ya conocemos. Yo creo mucho en esta teoría y para mí tiene mucho sentido, así que si están buscando el mejor input para su nivel, los invito a probar diferentes opciones hasta encontrar algo que puedan entender lo suficiente, pero que sea un poquito más avanzado que su nivel. Si es demasiado fácil y entienden todo,
Yo sé que es algo cómodo y los hace sentir muy bien, pero es muy importante que sea algo un poquito más difícil para que puedan seguir avanzando. El mejor input comprensible es el input que mejor funciona para ti. Prueba diferentes cosas, diferentes materiales, diferentes podcasts, diferentes libros o textos, lo que sea. Y una vez que encuentres algo que te gusta y puedes entender entre el 70-90%, enfócate en eso. Y así continúa hasta que ese input sea demasiado fácil para ti y sea tiempo de buscar un nuevo input comprensible un poquito más difícil. Número 2. Pensar en español. Esto es algo que personalmente me ayudó muchísimo cuando estaba aprendiendo inglés. Los seres humanos estamos constantemente pensando en todo tipo de cosas. Pensamos en lo que necesitamos hacer durante el día, o en lo que deseamos y queremos para el futuro, o en los problemas que tenemos, o simplemente en todo lo que sentimos en ese momento. Pensar es una acción involuntaria que hacemos todo el día, todos los días. Eso nos da una excelente oportunidad para usar nuestros pensamientos para practicar el idioma que queremos aprender. No necesitas pensar absolutamente todo en español. Al inicio puede ser una combinación de tu idioma nativo y el español. Lo importante es que no debe ser una actividad frustrante. Al contrario, debe ser algo que disfrutas, algo divertido para ti. Ah, caray, eso sí me interesa. Cuando yo comencé a hacerlo, a veces me daba risa las combinaciones que hacía en mi cabeza. La mayoría era una mezcla de Spanglish con palabras inventadas, pero la verdad es que no me importaba. Con el tiempo se hizo algo natural para mí. Incluso hoy, a veces sigo pensando en inglés de forma automática, pero también quiero ser muy honesta. Este proceso tomó mucho tiempo, meses, incluso años para llegar a ese lugar. Y eso me lleva a nuestro siguiente punto. Número 3. Paciencia y constancia. Si existen dos cosas que absolutamente todas las personas que desean aprender un idioma necesitan, es paciencia y constancia. Creo que muchas veces cuando queremos aprender un idioma buscamos la solución más rápida y fácil. Buscamos a esas personas que prometen que en 6 meses vas a ser completamente fluido o que en un año vas a hablar como un nativo. ¿Se puede ser fluido en 6 meses? Sí, claro. Pero recuerden la pregunta que hicimos al inicio de este video. ¿Qué significa ser fluido? Creo que este tipo de promesas crean falsas expectativas y generan mucha frustración a las personas que no logran ser fluidos en 6 meses y que obviamente se preguntan cuál es su problema o por qué no es posible para ellos. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Es muy importante recordar que todos somos muy diferentes y necesitamos cosas diferentes al momento de aprender. Pero afortunadamente, hoy en día hay todo tipo de recursos, desde podcast y plataformas de audio hasta videos y cursos en línea. Y cada uno de estos recursos será perfecto para un grupo de personas, pero no para todos. Al final, lo único que sí es algo que todos necesitamos y que a todos nos ayuda es tener paciencia y ser constantes. En el punto número 1 hablamos sobre el input comprensible, y quizás estén preguntando si existe algo llamado el output. Y sí existe. El output es todo lo que hablamos y escribimos usando el idioma que estamos aprendiendo. Y esta suele ser una pregunta muy común. ¿Necesito hablar para aprender el idioma? ¿Y qué tanto necesito hacerlo? La respuesta no es tan simple, pero si seguimos la teoría de Krashen, él piensa que aunque hablar y escribir definitivamente ayudan en el proceso de aprender un idioma, no son lo más importante. Así es. O sea, claro que es importante hablar en el idioma que queremos aprender. Al final del día, eso es precisamente el propósito de aprender un idioma. Queremos comunicarnos con otras personas. Sin embargo, es mucho más importante el tiempo que dedicamos a escuchar y leer un input comprensible.
Y para eso necesitamos ser pacientes y constantes. Muchas veces el mayor problema al momento de aprender un idioma es que perdemos la motivación. Nos sentimos frustrados porque sentimos que no avanzamos y dejamos de aprender. ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! Es importante recordar que aprender un idioma es un proceso, pero aún más importante, es un proceso diferente para cada uno de nosotros. Por eso es tan importante encontrar un input que sea del nivel correcto, pero que también sea interesante para ti. El input comprensible es probablemente una de las cosas más valiosas en el proceso de aprender un idioma. Pero como dije antes, obviamente también es bueno hablar y practicar todo lo que aprendemos con el input. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto. Número 4. Practicar con otras personas. Ok, ya probamos todo tipo de cosas para saber qué input es mejor para nosotros. Ya pasamos horas y horas escuchando y leyendo cosas interesantes y divertidas. También ya comenzamos a pensar en español y ya entendimos la gran importancia de ser pacientes y constantes en nuestro proceso. ¡Súper! ¿Ahora qué? Bueno, pues ahora es momento de tomar todas esas cosas que aprendimos y practicarlas con alguien más. Afortunadamente, hoy en día hay muchísimas plataformas y comunidades para practicar con personas en todo el mundo. Una pregunta muy común que recibo es ¿con qué frecuencia debería hablar con alguien para practicar? Y aquí tampoco hay una respuesta fácil o correcta para todos. Dependerá mucho de cuánto tiempo tienes disponible o de cuáles son tus prioridades. Yo generalmente recomiendo 1 hora cada semana o 2 clases de media hora cada semana, especialmente si todavía no tienes mucha experiencia hablando con otras personas. La verdad es que hablar en otro idioma puede ser muy cansado al inicio y hacerlo por menos tiempo pero con más frecuencia puede ayudarte mucho con eso. Pero me gustaría aclarar que esta es solo una idea. Recuerda que el input es mucho más importante que el output. Puedes hablar con una persona 1 hora cada 2 semanas o incluso cada mes y dedicar mucho tiempo y esfuerzo a un buen input comprensible y avanzar muy rápido. O también puedes hablar con alguien 4 o 5 veces cada semana y no dedicar nada de tiempo al input comprensible y avanzar muy lento. Depende de cada quien. Yo les recomiendo enfocarse principalmente en rodearse del mejor input comprensible la mayor parte del tiempo y encontrar a una persona con quien se sientan cómodos para hablar y practiquen con ellos todo el tiempo que puedan. Con el tiempo quizás sea buena idea conseguir otras personas con las que quieran practicar para también poder escuchar el acento de otras personas y familiarizarse más con el idioma. Pero eso sí, les recomiendo muchísimo enfocarse en el acento de un solo país, por lo menos al inicio. Los acentos cambian mucho entre países y también las palabras que usamos, así que lo mejor sería enfocarse en uno y aprender lo más posible y con el tiempo, cuando ya sean expertos y se sientan súper cómodos en el acento que eligieron, pueden explorar otros. Y listo, estos fueron 4 consejos que yo les recomiendo si su objetivo es hablar español fluidamente. Si les gustó este video, los invito a darle me gusta y a suscribirse al canal. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos pronto en un siguiente video.